pueblo tiene que estar informado para que no se burlen del pueblo. La libertad de expresión es un derecho constitucional. Porque la información es como el aire. Una vez que la dices, todo el mundo la va a tener. Y nadie tiene derecho a cuestionarte por pensar libremente. La libertad de prensa es el derecho que tienen los periodistas y medios de comunicación a expresar libremente sus pensamientos sin estar controlados ni censurados por los poderes del Estado. Bueno, la libertad de prensa básicamente está referida a los medios de comunicación. La posibilidad de recibir información que implique que haya una garantía de que exista un abanico de medios libres y plurales y que yo pueda decidir por cuál me informo. Si no me gusta lo que está transmitiendo un medio, cambio el canal, cambio el dial, o si no me gusta lo que publica un medio impreso, compro otro medio que satisfaga mis necesidades informativas. La libertad de informar, un derecho universal. La UNESCO establece el compromiso de fomentar el libre intercambio de ideas y de conocimientos y la libre circulación de las ideas mediante la palabra y la imagen. En el caso de Venezuela, históricamente la prensa se ha visto limitada y presionada por los gobiernos de turno, aunque la violación al derecho de informar se acentúa aún más en los regímenes dictatoriales. Pero lamentablemente en los gobiernos autocráticos o dictatoriales hay una especie de manía de querer controlar lo que es la información. A un gobierno le gusta la libertad de prensa y la libertad de expresión. Es una condicionante que evidentemente siempre va a estar jugando en contra de quienes ejercemos el periodismo libremente. Históricamente en Venezuela, que es una democracia incipiente, que es una democracia que va y viene, que es una democracia bastante inmadura, siempre hemos tenido serios problemas con la libertad de prensa. A juicio de periodistas, historiadores y representantes de la prensa, la dictadura de Marcos Pérez Jiménez fue una de las épocas donde hubo mayor censura en la difusión de informaciones. Bueno, el de Pérez Jiménez, pues obviamente fue un gobierno muy represivo, fue una dictadura. Es propio de los regímenes dictatoriales que se trate de limitar la libertad de expresión, la libertad, sobre todo las libertades políticas y el deseo de expresarte. En la época de Pérez Jiménez había censores en los periódicos donde decían qué debía salir y qué no debía salir. Son etapas realmente que llevaron a un oscurantismo de información, pero que las cosas se sabían siempre porque la gente las comentaba. Los gobiernos de la denominada Cuarta República también tuvieron altercados con la prensa venezolana, a juicio de muchos periodistas en menor intensidad que en otros sistemas más totalitaristas. Yo te podría decir que con todas las fallas, tanto el gobierno de León y como por supuesto de Rómulo Betancourt, de Caldera, de Luis Herrera, de Lucinchi, todos han tenido enfrentamientos con los medios de comunicación, todos tenían rabo de paja y de alguna manera no les gustaba alguna información que salía a través de los medios y presionaron de distintas maneras para que esos medios se callaran. A Jaime Lucinchi no le gustaba la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Okay? Carlos Andrés Pérez, que era tan absolutamente amistoso con la prensa, tampoco le gustaba demasiado. El que tal vez fue muchísimo más permisivo, y es porque era periodista, fue Luis Herrera Campins. Recuerdo que en la época del gobierno de Luis Herrera se sancionó un programa de Radio Caracas Televisión, Alerta, que hacía el doctor Eladio Lares, porque se mostró allí una realidad que vivían los enfermos mentales en un sanatorio para personas que habían perdido la condición de lucidez. Eso fue una denuncia que se hizo para que el gobierno reaccionara, y lo que hizo fue cerrar el canal por 72 horas porque se había puesto en escena ese tipo de eventos. A pesar que la mayoría de los gobiernos tienden a limitar el ejercicio libre y a reaccionar ante las críticas y denuncias, la situación se ha agudizado aún más con el actual sistema de gobierno venezolano, denominado Quinta República. Durante la Quinta República también se ha cuestionado mucho el gobierno del presidente Chávez, el gobierno del presidente Maduro, en lo que va de tiempo, pues ha triplicado las violaciones a la libertad de expresión. Hay como una especie de anhelo de ponerle control a los medios de comunicación y a la libertad de expresión en Venezuela.
Por ejemplo, ya en los medios de comunicación se habla de autocensura, que a mi manera de ver es peor que la censura, porque tanto los periodistas como los dueños de medios se ven con miedo a publicar o no una información para no ser objeto de algún tipo de medida judicial, que puede ser pues algún juicio que se les abra. Un estudio realizado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela señala que acciones de violencia física hacia los trabajadores de la prensa y restricciones a las fuentes oficiales constituyen las principales violaciones a la libertad de prensa en el país. Se han presentado casos de agresiones, casos de amenazas, casos de destrucción de material informativo o algunas situaciones donde periodistas han sido despojados de sus equipos fotográficos, de sus cámaras de video, de sus libretas de apuntes. Hay otro tipo de restricciones que tienen que ver con el ingreso de los periodistas a instituciones públicas. Instituciones públicas no solo del ámbito nacional, ocurre también en gobernaciones, en alcaldías, donde si viene un medio de comunicación cuya línea editorial o cuyos propietarios tienen una orientación o una preferencia política que es distinta a la de ese funcionario público, se le prohíbe el ingreso a los periodistas. Y lo grave es que se está afectando a la ciudadanía en su conjunto, a todas las personas que se informan a través de estos medios de comunicación. Pese a las restricciones, el amedrentamiento y las agresiones, los profesionales de la prensa continúan comprometidos con su labor. Siempre vamos a buscar la noticia. No nos las van a querer dar. Y no es una condicionante exclusiva de este gobierno, voy a insistir. Se ha empeorado, porque este es un gobierno que a mi juicio, por las medidas que ha tomado, y tenemos las leyes y las normativas para leerlas, es totalitarista. Es un gobierno centralista, en donde quiere que la información tenga una sola visión. A pesar de existir muchas dificultades para el ejercicio libre de la profesión, los representantes de la prensa aseguran que el periodismo es una profesión que se debe ejercer con mucha objetividad y pasión. El periodista tiene que entregarse en cuerpo y alma a su trabajo, si no, no es un periodista. El periodismo es defender el derecho que tiene ese ciudadano de recibir la información y no que venga alguien que se cree superior a ti a decidir qué es lo que tú puedes informar. Estar permanentemente en la lucha por dar a conocer lo que está pasando, ese es el papel del periodista. Cuando le tapan la boca a un periodista, le están tapando los ojos y los oídos a la gente. La libertad de expresión es eso, es respeto también por la persona, por el que piense distinto. La libertad como bandera y la ética nuestro credo superior. Fluye la palabra verdadera en la mente del comunicador.